¿De verdad quieres saber cómo fue mi historia? Entonces déjame que te la cuente desde el principio. Porque ni yo mismo sabía que estaba dando pasos por un camino que solo tenía una dirección. Llegué a Highland Point en la caravana de mi tío Nelson. No era un palacio, ni mucho menos. Era un trasto viejo que olía a café pasado, metal oxidado y a los sueños rotos de quien la condujo antes que yo. Pero en aquel momento me parecía el lugar más seguro del mundo. Tenía una cama, algo de comida enlatada, probablemente caducada, y lo más importante, mis 2 plantas de marihuana. Recuerdo aquel día con una claridad que me asusta. Era un estúpido, un ingenuo que creía que el mundo funcionaba bajo las reglas de la lógica. Todavía no sabía lo rápido que esta ciudad te arranca la piel cuando ve un trozo de carne. Mi tío Nelson. Él siempre fue un hombre de planes a medio cocinar. Nada más llegar me pidió que buscara algo de efectivo. He dejado unos escondites por la ciudad, sobrino, me dijo con esa voz de quien sabe algo que tú no. Con eso tendrás el capital para montar todo el tinglado. Es tu semilla. Ya sentí como un soldado obediente. Salí de la caravana creyendo que recoger ese dinero era el primer paso hacia mi imperio. Me llevó menos de 2 horas. 2 horas de reloj desde que aparqué en aquel descampado de mierda hasta que el destino me dio la primera bofetada. Cuando regresé, el cielo de Highland Point ya no era azul. Estaba manchado de un humo negro, denso, que subía como una columna de castigo hacia las nubes. Mi caravana, mi casa, mis plantas. Todo era una bola de fuego que rugía con una furia inhumana. El calor era tan intenso que podías sentir cómo se te erizaba el vello de los brazos antes incluso de acercarte. Y no fue un cortocircuito, ni un accidente de un yonki descuidado. Fue una firma. Al lado de los restos, sobre el suelo sucio, habían dejado una nota. Estaba escrita con una tranquila letra, casi elegante. Una calma que me revolvió el estómago más que el propio incendio. Decía: bienvenido a Highland Point. Este es nuestro territorio. No interfieras. T.B. No sabía quiénes eran los Benzis. No sabía que tenían ojos en cada esquina y que mi llegada había sido detectada antes incluso de que apagara el motor. Pero entendí la lección básica de la supervivencia. Aquí, nadie quema una caravana por casualidad. Fue mi primer aviso. Un bautismo de ceniza para recordarme que en Highland Point, si no eres el que sostiene la cerilla, eres el que arde. Tenía 2 opciones: subirme al primer autobús y no mirar atrás, o quedarme y ver qué pasaba cuando el fuego se apagara. Y como ya sabéis, la sangre de los Nelson es demasiado terca para saber cuándo retirarse. Ignoré el aviso. Y ese fue el mayor error, o el mayor acierto de mi vida. Terminé alquilando una habitación en Northtown. Era un hotel de mala muerte que parecía el escenario de una película que nadie querría ver. Un sitio donde el recepcionista no te pide el nombre, y donde los gritos de los vecinos son la banda sonora de cada noche. Las paredes tenían ese color amarillento de décadas de tabaco y mala vida, y el aire pesaba como si cargara con todos los pecados de los que habían pasado antes. Pero a decir verdad, hoy, con los bolsillos llenos de billetes limpios, pagaría una fortuna por volver a esa pureza. A esos tiempos donde todo era difícil, sí, pero donde las reglas eran claras. Sobrevive o muere. La habitación se convirtió en mi santuario y laboratorio. Compré mis primeros indoors, unos armarios metálicos que zumbaban como si tuvieran vida propia. Cargué sacos de tierra por las escaleras, una regadera de plástico barata, unas tijeras, y encontré un contacto que me suministraba las primeras semillas: Albert Hoover. Tenía todo lo necesario para empezar mi guerra particular. El trabajo era hipnótico, casi una terapia contra la rabia. Echar la tierra, hundir la semilla con la profundidad justa, regar sin ahogarla, esperar y vuelta a empezar. Cada vez que una de esas plantas asomaba la cabeza entre la tierra, sentía que le estaba ganando una pequeña batalla a los que me quemaron la vida en Highland Point. Pero seguía habiendo un problema.
¿Cómo vendes cuando no eres nadie? ¿Cómo te haces un hueco en una ciudad que ya tiene dueño? Aprendí a leer las caras. Salía a caminar por el barrio cuando el sol empezaba a caer, observando a la gente en las esquinas, en los portales sombríos. Buscaba ese brillo específico en los ojos, esa mezcla de aburrimiento y desesperación que solo el humo puede calmar. Me acercaba a ellos con cuidado, como quien no quiere la cosa, y les ofrecía una muestra. Les decía, pruébala, invita a la casa, sin presiones, sin prisas. Sabía que mi producto era mejor que la basura cortada que vendían los camellos habituales de Northtown. No hacía falta marketing, solo calidad. Al día siguiente, invariablemente, mi teléfono siempre sonaba. Oye, lo de ayer, ¿tienes más? Y así, bolsita a bolsita, de 5 en 5, empecé a construir los primeros cimientos. Era sencillo. Era un fantasma. Al principio nadie te conoce, nadie te persigue. La policía tiene problemas más gordos que un tipo cultivando 4 plantas en un hotel que huele a desinfectante. Pero en este negocio, el silencio dura poco. El dinero hace ruido, y el éxito atrae a los tiburones. Aún no lo sabía, pero mientras yo contaba mis primeros billetes arrugados sobre el colchón, alguien en la ciudad ya estaba empezando a preguntarse de dónde salía esa hierba que estaba dejando a sus camellos sin trabajo. Llega un momento en el que el miedo cambia de forma. Empiezas a temer que el espacio se te quede pequeño, que las paredes del motel te opriman. El motel de Northtown me había servido de trinchera, pero el olor a hierba empezaba a traspasar las puertas y yo no quería que un poli terminara con mi racha antes de empezar. Necesitaba una base de verdad. Así fue como terminé en el piso de la señora Ming. Un apartamento que olía a incienso barato y a madera vieja. Un lugar que gritaba discreción desde el rellano. La señora Ming era de esa clase de personas que no hacen preguntas mientras el alquiler llega a tiempo. Aquel salón se convirtió en mi verdadera oficina. El lugar donde las sombras eran mis únicas aliadas. Pero la soledad en este mundo es un lujo que caduca pronto. Si quieres crecer, necesitas a alguien que vigile la puerta mientras tú cuentas el dinero. Y ahí fue cuando mi camino se cruzó con el de Benji. Nuestra relación no empezó con un apretón de manos, empezó con un rugido. Benji no era un tipo con el que quisieras compartir un café. Era un animal de calle, puro instinto y pura rabia acumulada. Al principio no éramos socios. Éramos 2 perros hambrientos peleándose por el mismo hueso. Recuerdo que las primeras semanas fueron una guerra de nervios. Discutíamos por cada gramo, por cada cliente, por cada centímetro de acera en Northtown. Hubo una noche que todavía me hace palparme el cuello cuando escucho un ruido inesperado. Benji perdió los papeles. Me esperó en la sombra, justo al lado de la puerta del piso de la señora Ming. Cuando saqué las llaves, sentí el frío del acero antes de ver su cara. Me acorraló contra la pared con una fuerza que me sacó del aire de los pulmones. Tenía los ojos inyectados en sangre y el filo de su navaja presionando mi yugular, lo suficientemente cerca como para que yo sintiera el latido de mi propio miedo contra el metal. En esta ciudad solo hay sitio para uno, y tú estás ocupando demasiado espacio, me siseó. En ese momento vi mi muerte, pero le sostuve la mirada. Le dije que si me mataba, tendría mercancía para una noche, pero que al día siguiente no sabría ni por dónde empezar a regar, que moriría de hambre porque él solo sabía destruir, y yo era el único que sabía crear. No sé si fue la lógica o que vio que yo no tenía nada que perder, pero bajó el arma y escupió al suelo. Mañana a las 8, me dijo, y así, de ese intento de asesinato, nació nuestra alianza. Éramos 2 náufragos en una balsa podrida, nos odiábamos, pero sabíamos que si uno empujaba al otro, los tiburones se nos comerían a ambos. Él puso la cara en la calle, y yo puse el cerebro. Bueno, pues esto que acabáis de escuchar y de ver es un pequeño proyecto que me hace bastante ilusión. He pensado que podía coger todos los gameplays que estoy grabando y haciendo en directo del Schedule 1 y además de lo bien que me lo paso jugando, poder crear una historia narrativa, ¿no? Donde contamos un poquito todo lo que ha pasado de una forma resumida y mucho más visual, estilo un poco serie.
Sé que, bueno, el vídeo pues está como está, quiero decir, yo no soy ningún experto en hacer esto, pero igualmente yo personalmente lo he visto y me ha gustado mucho cómo ha quedado. Entonces, nada, solo os quería pedir que si os ha gustado lo apoyéis, me dejéis un like, me comentéis qué os ha parecido, si queréis que siga o no haciéndolo. Yo personalmente voy a intentar seguir haciendo este tipo de vídeos, además de los directos, gameplays y todo lo que subo, pero esto es algo como que me hace más ilusión y que también me lleva más trabajo. Y nada, seguiremos con ello. La historia se va a poner mucho más interesante, la verdad, y creo que puede estar bastante divertido. Así que eso, un abrazo a todos y cuidarse mucho.